Ser podcast. ¿Qué ruido? ¿Y cómo se mueve este tren? Sí, este es un hablo. ¿Un qué? Un hablo. Hablo. Si tú dices hablo normal, yo hablo, no te cuesta tanto. ¿Hablo? Claro. No, pero hablo cuesta un huevo. Y vamos a ver, lo que tenemos que analizar. A ver. ¿Por qué es más barato que AVE? ¿No? Pero van a los mismos sitios, a la misma velocidad y llega a la misma hora. Bien, los asientos son incómodos. ¿Por qué los asientos son incómodos? No sé, pero tienen una costura por mitad del culo. Claro. Imposible de... ¿Pero les costaba mucho que la costura fuera un poco más atrás? No, ¿para qué la ponen? Para recordarte que eres pobre. El reposacabezas. Está hecho para que no puedas posar la cabeza, porque No. si la posas te rompes la nuca. O sea, ¿en qué se ahorran? Excepto en recordarte que eres pobre. Es como si en un sitio vendieran bocadillos de jamón. Exactamente idénticos, en la misma cantidad de pan, en la misma cantidad de jamón. ¿Y en qué se diferenciarían los caros de los baratos? En que los baratos llevarían chinchetas, para recordarte que eres pobre. Ah, qué grima. Claro. Podían abaratarlo más, y esto se les puede ocurrir en cualquier momento, si de cada cuarto de hora pasa un funcionario y te pincha en el brazo. Te da un latigazo. Te da una corriente eléctrica. O sea, ¿tiene algún sentido que te dé una corriente eléctrica? Recordarte que eres pobre. Es decir, Hay trenes para pobres. pagas menos a cambio de que vayas incómodo. Esto es. Tiene que haber un tren que cumpliendo exactamente las mismas funciones sea incómodo. Y a lo mejor les sale más caro hacerlo incómodo, pero cumple una función esencial, que es mantener el statu quo. Es Hay una una- lección, ¿eh? Hay una cosa buena y es que han hecho los reposabrazos a juego con tu... No, lleva razón, son reposabrazos. Con tu camino. No son reposabrazos. De un color espantoso para reposabrazos, ¿entiendes? Para polos No, preciosos. perdona, tú llevas un polo del mismo color. Bueno, pero que para podo no me niegues, qué bonito, pero para reposabrazos. No me extrañaría que el Estado sutilmente se hubiera metido en mi cabeza esta mañana y me hubiera hecho elegir armario. este podo para al ver esto avergonzarme y decir, mira, el reposabrazos, Llevas el un polo de- reposabrazos, no brazos, porque no, esto es para brazos, no es para brazos. Es idéntico al de tu podo, que es un podo de pobre, evidentemente. Que no te vas a volver a poner, vamos. Ah. No, por lo menos para viajar en el apodo, no, quizás para viajar en el AVE. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for her thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Estoy muy de acuerdo contigo. Hay tantas cosas que están hechas para recordarte que tú no perteneces a este segmento, sino a este inferior, que hasta el nombre es feo, ¿eh? Sí.
¿Cómo lo pronuncias tú el nombre del Claro, tren? El tren para pobres. yo digo AV y luego LO. Es AVLO. Eso es. Y claro, Paqui dice, Hablo. juntan la V con la N, ¿no? Pero yo digo hablo, que es muy... que además... que Es complicarte la vida. Que significa... Bueno, pero yo tengo muchos problemas y con la N no te digo, o sea, ya... pero claro, es que significa alta velocidad low cost, ¿no? Que mezclan ahí español con inglés. Sí, sí. Porque lo podían llamar AVA, lo podían llamar AVA, que es ave barato, ¿no? Ave barato, Sí, porque sí. además una empresa que es netamente española y del Estado, ¿no? Pues hombre, procura defender tu idioma. Incluso AVE, simplemente, que sería alta velocidad económica, ¿no? Sí, es verdad, pero qué bien queda decirnos que voy en AVE. Es como AVE, qué bien suena, ¿no? Voy en Pero Hazlo. hazlo, Hazlo. es que hazlo Qué cuesta, pobre. a ti también te cuesta. No, es que te estoy imitando. Pero es que estuvimos analizando y es verdad, dices, vamos a ver, Sí, sí. a lo mejor dice, ¿esto por qué es más barato? ¿Tiene alguna razón de ser más barato? Quiero decir, llegas a la misma hora al mismo sitio, o sea, no te dejan 50 kilómetros antes y va... Para que acabes andando. Pero dicen, pero claro, no puede ser que todo el mundo se crea que es igual, que todos somos iguales. Entonces dice, vamos a ver cómo hacemos indicar a esta gente que va a pagar menos, que tiene que ir incómoda. Dice, vamos a diseñar unos asientos incómodos. Yo creo que cuesta lo mismo diseñar unos asientos cómodos que unos asientos incómodos. O menos incluso, ¿no? Incluso menos. Pero además esa es una inversión ya para siempre. No es que renueves cada semana los asientos, ¿no? Sí. Joder, pues haz unos asientos cómodos, igual que los de AVE, por lo menos, ¿no? Haces un reposacabezas. Hombre, que tenga una función ese reposacabezas, para reposar la cabeza. Pero es que si apoyan la cabeza te rompen la nuca. Luego, esto no es una cuestión subjetiva, lo tengo que ver más, pero yo en las 2 veces que he montado en el AVE, en el AVE barato, he notado que hay mayor traqueteo y mayor sonido, como si estuviera peor aislado, y porque de hecho, mira, ocurrió que 2 o 3 vagones más atrás de donde íbamos nosotros, que fui a echar un vistazo a ver cómo estaba la gente, claro. Pobres. Porque además era ahora después de comer, y claro, yo me mareaba del traqueteo y tal. Y entonces había alguien que había vomitado en un vagón, y estuve allí un rato, no recogió nadie. No, claro, O sea, todo el viaje... esto en el AVE te lo recogen al momento. Hombre, claro, y yo estuve recorriendo todo el tren, digo, a ver si me tropiezo con algún responsable, alguien al que decía, oiga, en el vagón hay una vomitona, ¿no? No. Entonces dices, bueno, esto en único sentido es recordarte, o sea, quiero decir, que las cosas son como son, ¿no? Que no todos podemos ser iguales y aunque nos cueste caro demostrar que no todos somos iguales, vamos a hacerlo, ¿no? Luego me he puesto a observé unas características curiosas, ¿no? Y es que en estos vagones, yo creo, en el AVE normal, creo que hay algunos asientos que no van en la dirección de la marcha. No, ¿sí? se forman como grupos de 4, ¿no? Sí, pero son excepciones, ¿no? Sí. En este vagón donde íbamos nosotros, la mitad del vagón era a favor de la marcha. Afortunadamente a nosotros nos tocó a favor de la marcha, en la otra en contra. Digo afortunadamente porque si lo piensas, Sí, es incómodo. claro, es incómodo, tú no te das cuenta, Pero pero no sabes si te estás yendo o llegando. claro, psicológicamente te desgasta, ¿no? Porque, claro, todos los medios de transporte, los asientos van en dirección de la marcha. No hay ningún medio de transporte. Avión, coche, barco, lo que quieras. Caballo. ¿Te imaginas un jinete? Caballo, está todo. Y aquí, pero en este vagón era la mitad. O sea que era como si hubiera un espejo a la mitad, o sea, como si hubiera solamente medio vagón, porque igual es medio vagón, fíjate, y el resto era un reflejo nuestro, ¿no? Me acordé de esto de un cuento de Gonzalo Suárez, que tiene mucha gracia. Es un cuento antiguo, está en 13 veces 13, me parece, que es una obra de teatro
O sea, una propuesta de un productor teatral que consiste en que la gente llega, entra, paga la entrada, entra en la butaca de patios y ya cuando están todos acomodados se abre el telón y ¿qué aparece al otro lado? Una butaca de patios idéntica. Entonces la gente de un patio de butacas y de otro se miran, en fin, todos se ponen incómodos, se van moviendo y cuando llega ya un grado de incomodidad, porque allí no pasa nada, dice, el cuento terminaba diciendo, entonces se cierra el telón y añade, y ni siquiera eso, con quitar el espejo. Entonces digo yo, a ver si aquí hay un espejo para ahorrar, pues solamente hay medios vagones y entonces empecé a pensar en historias de espejos, porque los espejos ya, claro, cuando yo era pequeño en espejo todavía tenía una cierta calidad de artículo mágico, digamos. Mágico, sí, tal. Pero yo creo que el último escritor que escribió de espejos así seriamente fue Borges, ¿no? Porque en espejos ya está demasiado... Los sistemas de reproducción en general están demasiado instalados en nuestra vida y ya no le prestamos atención. Pero yo me acordé de una cosa de pequeño que me volvía loco, y es que cuando se rompía un espejo en casa, o conseguías, tal, hacíamos con el chasis de un carrete de hilo, que es un tubo de cartón, ¿no? Le pegábamos en uno de los extremos un trozo de espejo de ese roto, ¿no? Con cinta C o con fuera. Y entonces mirabas por ese canuto y veías tu propio ojo. Y nosotros le llamamos a eso ver el ojo de Dios. porque claro, ver tu propio ojo produce una extrañeza por un tubo. No es ver tu sombra, es ver el otro que llevas dentro, ¿no? Y lo llamamos el ojo de Dios. Y a mí me da un miedo. Conviene hacer una ranurita cerca del espejo en el tubo para que entre en la luz, ¿no? Claro. Y a mí aquello me daba construyes casi un caleidoscopio. Esto. Pero bueno, esto es que es así, ¿no? Dices, bueno, pues yo no me vi el sentido yo no me vi el sentido de que tuviera que ser más incómodo por ser más barato. Bueno, pero está diseñado así. De hecho, yo creo que en los primeros tiempos de Ryanair, por ejemplo, ¿te acuerdas que te molestaban constantemente? Había hasta un bingo dentro. Faltaba que te hicieran saltar sobre carbones ardiendo con un látigo, ¿sabes? O sea, te incomodaban para recordarte que ese vuelo es barato. Luego yo no sé si por manifestaciones o por quejas o por lo que fuera, pues fueron moderando un poco el insulto a los pasajeros, pero es que te lo recordaban constantemente. Claro, entonces puede haber manifestaciones del Estado cuyo único objetivo sea... Pero esto está pasando en todos los lugares, que es, por ejemplo, si tú vas a cualquier acto hoy en día, siempre hay una zona VIP. Y la zona VIP antes solía estar como reservada. Ahora está puesta delante de la entrada de la gente normal para que sepa que ellos no pertenecen a la zona VIP. Para recordarte a qué clase social perteneces y para que el mundo no deje de ser como es, ¿no? Sí. Me decía Paqui, esto es como la justicia. Hay una justicia ave y una justicia avno, ¿no? Sí. Recordando el asunto de la presidenta de la comunidad, ¿no? Del hermano, ¿no? Sí. Por ejemplo, este es un caso que es curioso también, ¿no? Porque dices, vamos a ver, yo no tengo ni idea de leyes ni nada, pero yo observo los hechos. Los hechos son que hay un hombre que es hermano de la presidenta de la comunidad, ¿no? Que no puede hacer negocios con la comunidad porque está prohibido hacer negocios teniendo un familiar directo ahí, ¿no? Y dices, y entonces él busca una empresa de un amigo suyo íntimo, que además sabemos que son íntimos desde la infancia, de los hermanos, ¿tal? Y le dice, oye, podemos hacer un negocio fabuloso con la comunidad, pero tienes que actuar tú de intermediario, luego a mí me das una comisión. Y entonces esta empresa vende las mascarillas a la comunidad, ¿no? Con un negocio fabuloso, porque las compra por 500.000 y las vende por 1 millón. Y encima las mascarillas, ni eran mascarillas, ni eran nada. Bueno, pero este es un beneficio industrial exagerado, creo yo, ¿no? 100%. Creo que no hay actividad humana en la que se obtenga un beneficio industrial. Y más en una cuestión de una cosa de primera necesidad, ¿no?
Y el hermano, entonces, el que ha producido un negocio a escondidas, se lleva una comisión de 288.000, creo, ¿no? euros. Es decir, se lleva más de la mitad de los beneficios, porque realmente el negocio va proporcionado. Bueno, esto no merece ningún reproche. O sea, no es alucinante. O sea, esto, en cualquier cabeza con sentido común, esto no merece ningún reproche. Dices judicial. Pues yo creo que por lo menos, yo qué sé, pues en la sentencia debería decir, ¿no? Esto huele fatal, Sí, pero pues muy feo, ¿no? no podemos... Es legal, pero feo. Quizá no podamos demostrar que hubo conversaciones y tal, pero es que huele fatal. Pero entonces ¿no? esto es justicia AB. Es justicia ave. Claro. Si hubieran sido pobres, seguramente les habría claro. caído encima el peso de la ley porque es justicia aflo. Claro. Bueno, tú fíjate, el tema del ministro de Interior, sí. Jorge Fernández Díaz, ¿no? Con las conversaciones, ¿no? Claro, que es un delincuente metido en el corazón del aparato del Estado, ministro de Interior. Sí, sí. Y que está diciendo que ha tocado a jueces. Sí, que conoce todos los secretos de este país. Y que está diciendo, oye, tú y yo, esta conversación ha existido, Sí. que es el mismo tipo que luego resulta gracioso porque dice que tiene un ángel de la guarda que le ayuda a encontrar aparcamiento, El gran beato. gran beato de misa diaria y tal, y luego es un delincuente, pero un delincuente de AVE, quiero decir, de alta velocidad, porque ¿qué ha pasado? O sea, nos hemos enterado de esto, ¿ha pasado algo? Yo no me he enterado de que haya... Cada uno se ha indignado lo que ha querido indignarse. Bueno, es un modo de recordarte, oye, tú, si te equivocas en la declaración de Hacienda, 5 euros te la cargas. Ahora, tú, ministro del Interior, con amistades, con el poder que da esto y tal, eres un delincuente, está grabado que eres un delincuente, que estás corrompiendo en las instancias judiciales, en las instancias policiales, que tú mismo eres un corrupto moral, y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces todo tiende a recordarnos que hay... El otro día estaba viendo yo en la tele y me quedé también, porque no me entendí bien. Estaban entrevistando al presidente de la COE, Garamendi, ¿no? Sí. Y entonces, que este es un tipo que además cae bien, porque hay gente que tiene este magnetismo y además va bien arreglado siempre. Y a mí la gente que va bien arreglada, de entrada, tengo esta cosa, porque como en mi casa decían que era muy importante ir bien arreglado, pues ya de entrada alguien que vea bien arreglado, pues parece que es fiable. Luego es Jorge Fernández Díaz, ¿no? Sí, igual te pones por los aflo. Bueno, pues me están preguntando si hay que repercutir la inflación a los salarios, ¿no? Pero claro, joder, si el coste de la vida te sube un 10% y pues lógico, ¿no? Entonces la frase fue genial. Dice, no. Dice, en estos momentos hay que aplicar la ortodoxia económica. Fíjate en la frase, ¿eh? En estos momentos es súper importante aplicar la ortodoxia económica. Y claro, yo pienso, claro, tú lo ves, este hombre que se supone que sabe de economía, es el presidente de los empresarios, ¿no? Yo qué sé, va bien vestido y tal. Y dice, joder, es verdad, porque además la palabra ortodoxia suena tan bien, ¿no? Pues es verdad, porque hay que aplicar la ortodoxia económica. Pero luego te pones a pensar y dices, pero bueno, esto de la ortodoxia económica será su ortodoxia económica. Quiero decir, hay una ortodoxia económica y además, dices, es que claro, ¿en qué consiste su ortodoxia económica? Su ortodoxia económica es que en tiempos de crisis paguen el pato los trabajadores. Es decir, todo sube, y eso hay que pararlo de algún modo. ¿Cómo lo paramos? Que las clases medias y pobres compren menos, tengan menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces, la ortodoxia económica, de nuevo, nos recuerda que hay dos velocidades frente a las crisis, ¿no? Pero todo esto te pasa porque a ti te pasa una cosa, mira, te voy a contar, hace mucho tiempo, cuando mis hijas eran muy pequeñitas, viajábamos en avión a España a lo mejor una vez al año, y
Y lo que ahora se llama clase turista siempre se ha llamado segunda, ¿no? Sí. Pero yo siempre les decía cuando llamaban, no, que embarquen los de primera y tal. Vamos, vamos, no, que nosotros somos de segunda. Y entonces un día entrando al avión, una de mis hijas me dijo, papá, ¿por qué nosotros somos de segunda? O sea, ella pensaba que nos habían asignado eso en el nacimiento. Para toda la vida ya. Y en el fondo tenía razón. No, claro. En el fondo tenía razón. Claro. Y claro, tuve que explicarle lo que significa las clases, ¿no? Entonces, como nosotros en realidad somos de segunda, toda esta impunidad con la que se mueve la gente de primera nos parece inasequible. Nosotros tenemos que rendir cuentas, ellos no, porque son de primera. Claro. Es otra cosa. Quiero decir que la clase la llevamos puesta. Claro, pero además todo está montado para recordar que, porque además tú ves una impotencia porque decir que yo no estoy poniendo en cuestión la sociedad de mercado, ¿no? Ni el capitalismo, porque no hay otro, en fin, evidentemente es el único modo de sistema económico que ha tenido éxito, pero claro, hay grados en el capitalismo. El problema es que ahora estamos en un grado de capitalismo salvaje, pero salvaje en unos niveles que son inconcebibles, ¿no? Y entonces dices, y entonces en esos niveles, en la impotencia, tú ves que la buena voluntad del gobierno, claro que evidentemente tiene una buena voluntad, pero que tiene topes, que no puede, o sea, que es impotente, que siempre va por detrás, y dice, no, bajo 2 céntimos, 20 céntimos, da igual, la gasolina sube, quito los impuestos de la luz, da igual, siempre va jadeando detrás, pero claro, las eléctricas han tenido unos beneficios fabulosos, quiero decir, pero unos beneficios que dice... Y las petroleras no te quieren. Y las petroleras, que no pasa nada porque tengan menos beneficios. Pero es que esto es la ortodoxia, es lo que decía Garamendi, decía, hay que aplicar la ortodoxia económica como el que aplica una religión. No, es que esto es un dogma. Y los dogmas son intocables. La Virgen María es virgen pese a haber tenido un niño, ¿no? La Santísima Trinidad es un misterio. Entonces, la ortodoxia económica es esta. En la ortodoxia económica es que en tiempos... es que siempre ha habido pobres y tiene que haber pobres y los ricos tienen que ser cada vez más ricos. Y entonces, pero esto va penetrando de un modo... porque ya no es una cuestión solamente de España, es una cuestión de Europa. Estamos ahí en una serie de interdependencias que no pueden nada contra el gran capital. O sea, el gran capital realmente... El otro día vi una escena de la serie esta de Borgen, la serie sueca, que es un momento interesante, que es cuando esta mujer decide montar un partido propio, recibe una subvención de un empresario muy millonario. Y esta mujer, en principio, la acepta porque es un partido que acaba de nacer y son muy pobres y tal, ¿no? Pero decide ir a comer un día con él. Y le dice, oye, ¿y esto va a tener algún precio? Dice, no. Le dice el empresario, no tiene ningún precio. Dice, bueno, pues es que, claro, me extraña o no sé. Y dice, bueno, vamos a ver, suponemos que eres consciente de que los gobiernos son el filtro a través del cual se manifiestan los empresarios. La frase es genial, ¿no? Pero claro, si dijeras, no, es que las empresas lo están pasando fatal. No, pero las empresas están acumulando unos beneficios brutales, hay una acumulación de capital increíble, los ricos son más ricos que antes de las crisis y tal. Entonces, claro, todos son señales de, oiga, usted no se olvide, esto es una sociedad dividida en clases. Y usted es pobre. No me fastidie. Sí. Tiene una ventaja, Juanjo, estarás conmigo, y si quieres acabamos con esto, y es que cuando eres de segunda, porque has nacido de segunda, si alguna vez tocas púrpura, digamos, o sea, si alguna vez te invitan a una sala VIP, claro, dices, esto está muy bien, espero que no se den cuenta de que yo soy de segunda, que me he colado, ¿no? Cuando de repente pues tienes la suerte, como tienes tú o tengo yo, de haber
tenido el privilegio de un gran trabajo o de una condición. De coger taxi. Claro, exacto, coges un taxi y lo disfrutas mucho más, ¿no? Yo siempre tengo presente esa condición de clase y me permite disfrutar más cosas que creo que no me corresponden, porque yo soy de segunda, ¿no? Claro, te lo dijo tu hija, muy bien. Claro, claro. Oye, que este viaje en segunda, bueno, en segunda o menos, ¿no? En ave barato, vamos a decir. En el tren para Esto pobres. se lo tengo que decir a Ángeles Grijalmo, que escriba un artículo en El País de por qué una empresa española se llama Ave Low Cost, ¿no? Pues que se llame Ave Barato y ya está. Ave Barato, Ave para pobres, que tenía dos objetivos. Uno era descubrir otros procesos creativos, el segundo, más importante, averiguar algo que tiene mucho en común con lo que estábamos hablando ahora. ¿Por qué se paga menos por algo que es aparentemente igual? De los ascensores que te gustan. Sí, que no tienen botones dentro y te dices, Dios mío, ¿dónde estoy? Este edificio es muy moderno. Se inauguró en el 2014. Pues se inauguró todo. con motivo del 100 aniversario de la compañía. Mucho acero, mucho cristal. Y sostenible. Entonces, Aquí ya sí se empieza a percibir. Estamos en la planta 18. Claro, pero fíjate todo lo que hay por aquí, ya hay frascos De esencias. Hola. ¿Qué tal? Elizabeth. Encantada. Bueno, este es el laboratorio de perfumería. Una de las cosas que nos llaman la atención a los que no tenemos ni idea es que el perfume básicamente está compuesto de dos cosas contradictorias, ¿no? Por un lado está en aceite para fijarlo y por otro en alcohol para que se evapore. Es curioso, decir, que lo planteas así. Y es cierto que al final utilizamos el alcohol para forzar un poco la volatilidad. Para nivelarlo, claro. Para forzar la volatilidad y para dar esta sensación de frescor. O sea, que es como una lucha entre sujetarlo para que dure y liberarlo para que huela, ¿no? Sí. Y aquí estas estanterías que están llenas ya de hierbas. Sí, y de botes. Aquí es una muestra un poco de algunos de los ingredientes, pero aquí, por ejemplo, tenemos el iris, que es uno de los ingredientes más caros de la perfumería, que son... una planta. Son las raíces, es el rizoma del lirio, viene de Italia. Bueno, es como a chocolate, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el patchouli. Que está el pachuli, que está popular, ¿no? El patchouli, que es muy popular. Bueno, Pero muy cuando te popular. dicen hueles a pachuli, no es precisamente para decirte que hueles bien. Sí, No, pero es como un... decir que es una cosa barata, ¿no? El pachuli. Sí, pero... Uf, en cuanto lo has Pero- abierto y ha llegado huele hasta aquí. muchísimo. Tiene un olor, pues terroso. Sí. Realmente el patchouli se clasifica dentro de lo que son, nosotros denominamos las notas amaderadas. Y lo cierto es que lo utilizamos mucho, el patchouli, mucho más de lo que la gente puede ser consciente, porque sí que lo asociamos a los años 60, a la época de los hippies, que utilizaban el aceite esencial puro de patchouli. Sí, a mí el pachuli me huele a hombre. Que huele a hombre. Pero es cierto que en muchas fragancias femeninas también lo Siempre me he utilizamos. preguntado si esa división entre perfumes de hombres y perfumes para mujeres es más, no sé, cultural. O sea, ¿qué pasa si yo me pongo un perfume de mujer? No pasa nada. Nada. Es algo muy cultural y muy de la industria. Por ejemplo, si nos vamos a Oriente Medio, ahí lo que nosotros clasificamos como fragancias masculinas y fragancias femeninas, ellos realmente los utilizan de forma indistinta. Esto es cacao, ¿no? Esto es cacao. Sí, entonces lo que Cocoa. es que tienes este lado amargo, pero a la vez un poco dulce, relacionado un poquito con la Oye, vainilla. ¿Esto, por ejemplo, qué El es? musgo. Esto es musgo. Ah, qué bueno. Musgo de encina. Ahora musgo, qué bueno. Y A ver. esto también lo utilizamos muchísimo en las notas o en los acordes. ¡Ay, qué Puget. bueno! Ujú. Y es uno de los ingredientes que da más lasting también a las fragancias. Mira, el cardamomo. me encanta, Bueno, ¿no? cardamono, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cardamomo. Cardamomo. Es cardamono o Cardamomo. cardamomo. Bueno, Semillas de cardamomo. siempre oigo, esto debe formar parte de casi todos los perfumes, ¿no? Porque... Y del té. Y del té, Hay mucho té que se aromatiza así por eso me con la suena. especie de ¿Y cardamomo. estos son semillas? Estos son semillas. Nosotros compramos una calidad en Guatemala muy buena. Tiene un olor y así, incluso Sí. entre mentolado, cítrico, es muy fresco. Se utiliza mucho para el frescor en las notas de salida. Huele fenomenal. Bueno, yo también, ¿sabes a qué se lo he hecho? Al gin tonic. Estaba averiguando a gin tonic. Ah, Ahora, claro, a ti te recuerda más. ahora sé. Voy a hacer oler un acorde que tenemos creado de gin tonic con distintos ingredientes, luego os lo puedo hacer oler.
So I'ma show 'em Monday. I was hoping someday. ¿Por qué dices, Juanjo, que el perfume también es dualista como la vida? Arriba No, y porque, abajo. claro, nosotros vivimos en una... tenemos una percepción dual del mundo, ¿no? De la realidad. Esto, bueno, ya desde tiempos clásicos pensamos que estamos compuestos de cuerpo y alma, ¿no? Pero luego hay conceptos geográficos como derecha, izquierda, o arriba y abajo, delante y detrás, que están connotados moralmente, ¿no? Es decir, nuestra concepción del mundo es dualista y a veces tienes que luchar contra este dualismo porque y además somos los inventores del sonido estereofónico, no tengo piedras, ¿no? Y entonces con el perfume dije, joder, otra vez me choco aquí con... Yo que soy materialista o que quiero ser materialista, siempre me choco con esta... Y entonces en el perfume estaría una cosa que es el cuerpo, que es el aceite, que retiene el aroma, ¿no? Y el aroma, que sería el alma, ¿no? O sea, de nuevo una concepción dual. Ahora, es interesante que claro, mucha gente a lo mejor no piensa. Yo pensaba que el aroma, vamos, pensaba sin pensarlo, era inmaterial. O sea, que cuando tú hueles un perfume, eso es inmaterial, es puro, es como si fuera un espíritu. Es un disparate, claro, pensar esto. El aroma son partículas. Claro. O sea, es material, partículas microscópicas que vas liberando cuando te has puesto un perfume. Tú vas en esa lucha que hay entre el aceite que lo retiene y el alcohol que lo libera, tú vas liberando partículas materiales que entran por el olfato y entonces... Y claro, esto es, si lo piensas, es diabólico, ¿no? Porque dices, o sea, tú te echas 2 gotas de perfume detrás de las orejas y eso va durante 6 horas, que es más o menos, creo, lo que dura un perfume, ¿no? Van liberando partículas microscópicas que van uniendo. Es una cosa increíble, ¿no? Es para no creérselo, ¿no? Porque, claro, si piensas que es un espíritu... todo esto vino un poco a cuento de que un amigo me dijo... había estado mirando por internet, se había aficionado al asunto de los perfumes, ¿no? Que es un mundo, ¿no? Y me dijo, todos los perfumes caros están replicados, que valen 80 euros, valen 8 euros, en fin, en grandes superficies, con otros nombres, claro. Y dije, pero no puede ser, porque ¿cómo puede ser que haya copias? Dice, sí, lo tengo, si te pones a investigar por internet, además te dicen, este perfume que cuesta 80 euros, su equivalente está, que se llama de este modo, ¿no? Y entonces por eso dijimos, vamos a ver, se puede copiar un perfume, se puede no falsificar, porque no se puede hacer un perfume, pero se puede copiar como una foto, como si hubiera una fotocopiadora de... Y esto fue lo que fuimos a ver, ¿no? Si se puede... Estáis en la Torre Puig, en Barcelona, estáis charlando con su perfumista, que es Elisabet Vidal, oliendo todo lo que os pone delante. Canela, lavanda, La vainilla, vainilla. es buenísima. A ver si la puedo abrir, que está. Joder, es que me despierta el apetito todos estos olores. que Bueno, de huelen. hecho, son las vainas de una orquídea. Entonces se hierven, hay todo un proceso de ebullición y es por eso que luego se vuelven así marrones. Entonces se dejan secar al sol y allí se hace como un triaje, ¿no? Se destina a perfumería. ¿Dónde estaba? En ladrón de orquídeas. ¿Cómo se Este llama? es el Abatonca. Esto crece en el Amazonas. Espera, a ver si consigo ponerme palabras a este honor. Me evoca, cuando yo era pequeño, tenía muchos tapones en los oídos de cera. Y mi madre compraba un aceite que se llamaba aceite de almendras amargas. Muy bien. Bueno, Tiene eso. helado de almendras amargas. Sí, claro. Y entonces me echaba una gotita en cada oído. Yo me ponía así en sus piernas de chas. Tengo un recuerdo muy edípico de aquello. Hay cazadores de esencias. Bueno, esto se dice mucho, por ejemplo, del ámbar gris, ¿no? De esta secreción que hace el cachalote, que flotan en el mar y con el salitre del mar, el yodo, la acción del sol y tal, petrifican. Hay gente que va en busca del ámbar gris porque luego tiene unos precios muy, muy elevados. De hecho, los ¿Tú eres perfumistas... una nariz? Yo soy una nariz. Pero luego eso se educa. Es una combinación de todo eso, ¿no? De conocimiento, de intuición, de creatividad, de experiencia, de
y de saber combinar esos ingredientes de una manera especial, diferente y única. Es como tú y yo, los dos conocemos palabras, pero yo no soy capaz de combinarlas de la manera que tú las combinas. Exacto. Bueno, Perfumista. vamos a Entramos en el vamos a laboratorio. entrar en el laboratorio. Que es como una cocina. Bueno, no, es como un laboratorio. Bueno, para mí es que un laboratorio y la cocina con lo mal que se me da. Aquí tenemos 2 balanzas de alta precisión. Estamos pesando hasta la milésima, porque el perfume está hecho de aceite, alcohol y agua. Sobre la encimera esta del laboratorio hay una estantería que hay miles, cientos por lo menos, de frascos, ¿no? Es como la barra de un bar y esto todo son las botellas de alcohol. Botellas, sí. Yo había preparado aquí algunos ingredientes, entre ellos había preparado la bergamota. Claro, pero es que Elizabeth lo ha hecho aposta porque yo no sé si sabes, existe una academia del perfume que es como una academia de la RAE, pero sí. olfativa. Entonces cada uno de los miembros es una fragancia. Ha escogido, como tenemos un sillón asociado a la academia, y entonces ahí cada uno escoge pues una materia prima. Y yo escogí la bergamota. La bergamota, que tanto... La bergamota porque para mí es un olor muy alegre, ya lo vais a ver. Es alegre, es Oh, cítrico, es es muy fresco, cítrico, efectivamente. es casi un perfume. Ahí no ¿Qué está. forma tiene la bergamota? Es como una naranja de un color mucho más amarillo. Crece... ¿Comestible? Sí, o sea, bueno. lo que nosotros, de todos los cítricos, la extracción del aceite esencial se hace siempre en frío, porque si no alteraría la calidad del aceite esencial. Y entonces, una vez tienes solo la corteza, lo que hacen es una expresión. Qué bonito que la palabra expresión viene de exprimir, ¿no? Y aquí tú lo utilizas como sinónimos, ¿no? Me estaba acordando en la película del perfume cuando le quitaba la esencia a través de grasa. En fleurage, que utilizan la palabra francesa. Se hace poco, pero se vuelve a hacer. Ponen capas de grasa vegetal y entonces ponen todos los pétalos de flor encima. Y les van dando la vuelta a las flores. Y luego se trata la grasa para extraer el aceite esencial que ha absorbido. Y es un proceso muy caro. Esto se hace en gras. No sé si sabéis que, por ejemplo, para obtener 1 kilo de aceite esencial de rosa, por ejemplo, se necesitan entre 6.000 o 7.000 toneladas de flores, de pétalos. Pero mira, vamos a oler. Sí, no, El sándalo lo tengo perdido. aquí, también lo he preparado. Este es más difícil de ver que la bergamota, es más... Bueno, pues es una nota mucho más de media y fondo. ¿Hay algún olor que a ti no te guste? Como perfumista, todos los olores tienen su interés. Es como el ajo solo te agrede en algunas ocasiones, ¿no? Pero sabes que en combinación con ciertos ingredientes pues aporta muchísimo. He mezclado la varilla de sándalo con la varilla de la bergamota y predomina la bergamota. Pero si dejásemos esos dos mullets un tiempo, predominaría el sándalo. La bergamota mañana ya no Estoy huele. intentando pillar el sándalo, no, pero la bergamota es muy potente. Así es como si estuviéramos viendo una sinfonía musical. Mira, este es en do, este es en re, sí, ¿no? Sí. La paleta del perfumista normalmente suele estar alrededor de unos 600 ingredientes con los que trabaja habitualmente. 600. Claro, se puede hacer una sinfonía con 7 notas. Oh, the brave and song. Es verdad lo que dices, Juanjo, que es complicado de entender. Es mucho más fácil, como hemos comentado alguna vez, es más fácil creer en Dios que entender la evolución. Te quitas de líos. Esto es. Es mucho más fácil pensar que es un espíritu esto del olor, porque si no, como el otro día Arzuaga intentaba explicárnoslo y cuesta entenderlo, ¿eh? Claro, porque además el olfato es el menos valorado de los 5 sentidos, ¿no? O sea, nosotros, la percepción que tenemos del mundo es la que nos entra a través de los sentidos, ¿no? Y si a ti te dieran a elegir, ¿de qué sentido prescindirías? Y vas pensando, no de la vista, no del oído, no del tacto, no del gusto, pero dices el olfato. Y sin embargo, siendo el olfato menos valorado, el sentido menos valorado, es un sentido con una capacidad evocadora tremenda, porque como nos explicaba el otro día Arzuaga, entra directamente en el cerebro. Quiero decir que en las células en las que da ahí en el fondo de la nariz ya son cerebro. O sea, no va por no pasa por un nudo de comunicación. ¿Cómo se llaman las estaciones estas donde van todos los autobuses?
los intercambiadores. Pues eso, no pasa por ningún intercambiador, sino que en olfato, en olor va directamente, es un golpe tremendo. Y por eso, cuando tú entras en un sitio y yo qué sé, y hay un olor de infancia, que te evoca infancia, tiene esa capacidad evocadora que ves todo en el escenario, o sea, es brutal la capacidad evocadora. Como a mí me ocurrió con esto que oí, que me recordó al aceite de almendras amargas, ¿no? Que mi madre además calentaba, ¿tú te acuerdas de ese gesto de las madres de calentar una medicina frotándola siempre en las manos, ¿no? Entonces, para que en la gota, cuando me entrara en el oído, no estuviera tibia. Y entonces es claro, nosotros somos, como especie, somos sobre todo visuales y luego auditivos. El perro la percepción de la realidad es olfativa, ¿no? Pero sin embargo, nuestro olfato tiene una capacidad evocadora brutal, porque es que golpea directamente, sin pasar por ningún tipo de intermediario, en el cerebro. Entonces, la experiencia con esta mujer, que era maravillosa, Elizabeth Vidal, porque nos explicaba todo, además era una mujer que transmitía, muy tranquila, que transmitía una paz, una mujer nos pareció una mujer muy especial, lo comentamos luego. Yo decía, pero bueno, y que era una nariz, esto que llaman una nariz, ¿no? Ya, ¿cómo? Porque claro, nosotros, gente inexperta, hueles un perfume y tú hueles el conjunto. No dices... No los elementos. No los elementos. Y entonces yo le dije, pero bueno, ¿tú cómo eres capaz de destrenzar? Mira, aquí hay un hilo de bergamota, aquí hay un hilo de almizcle, que ahora comentaré algo de almizcle, por cierto. Aquí hay un hilo de patchouli, aquí hay un... Y dice, hombre, pues tienes que... La verdad es que en 2 horas que estuvimos con ella aprendimos un montón. Dice, lo primero que tienes que distinguir es los grandes. Es decir, por ejemplo, hay cítricos. Esta es una idea muy buena. Pues es verdad, hay cítricos. Ya los quitas, ¿no? No, luego ya averiguarás si es mandarina, si es naranja, si es bergamota, o que sea, ¿no? Hay maderas. Pues oye, pues sí hay maderas, ¿no? Y entonces, hay tierra, ¿no? Y esto es muy bueno, ¿no? Como aprendizaje. Este es el jazmín. De primeras me resulta desagradable. ¿En serio? Sí. Bueno, A mí porque me tiene encanta. una nota animal. Lleva una nota animal, que es el indol. Sí, yo también percibo mucho la nota animal, pero la encuentro sensual, ¿no? ¿Se podría usar como un componente de un perfume el sudor humano? No se utiliza. Sí que se utiliza en algunas ocasiones, se utilizan algunas feromonas, pero prácticamente nada. Pero sí que se utilizan ingredientes que contienen algunas moléculas semejantes a las moléculas del olor del sudor. Por ejemplo, el comino. Cuando leemos comino, hay algunos ingredientes que se asocian al olor del sudor. No tenemos un cerebro tan olfativo como el perro, pero quiero decir, no nos desagrada determinados olores corporales, ¿no? La atracción humana, yo creo que tiene que haber una compatibilidad de olores, porque si tú a una persona por olor ya humano la rechazas, y los perfumes para mí al final se integran con el olor corporal de cada uno. El almizcle hay distintos orígenes. Antiguamente el almizcle era de origen animal, pero hoy las notas de origen animal están totalmente restringidas. Y entonces había que sacrificar al animal. Exacto. Por ejemplo, el ciervo almizclero es una glándula que estaba entre la zona de los genitales y el ombligo. Entonces había que sacrificar al animal para extraer esta glándula. Esta glándula se dejaba secar y se obtenía un polvo que se pulverizaba y se infusionaba con alcohol. Muy curioso porque almizcle aparece mucho en las novelas policíacas norteamericanas, ¿no? Decía aquí, olía a almizcle. Y si preguntas, nadie sabe lo que es el almizcle. ¿Pero tú sabes cómo huele? Bueno, no sé cómo huele. ¿Y te lo imaginas? No, claro, a mí me sonaba algo a víscera animal y tal. Hoy los almizcles son mucho más limpios, son mucho más... esto es como casi aterciopelados. Huele un poco a petróleo. ¿Puede ser? De repente a mezclar. Es esa nota animal del jazmín. Sí, yo creo que eso es el jazmín. Animal del jazmín. Que si te lo acercas mucho... Uy, pero mira, mucho, sí, o sea, cuando me acerco acércate solo al mucho, jazmín. huele a petróleo. Sí.
La gasolina está perfumada. Está perfumada. Es como el gas, que también está perfumado. Claro. La gasolina es para darle un olor un poco más agradable. El gas es para un tema de alerta, por el gas solo no huele. Me está colocando, quiero decir, que te da una cosa de optimismo, ¿no? De esto de oír cosas, Sí, ¿no? porque te da energía. Energía, Bueno, claro. De hecho, hay estudios hechos y está probado, por ejemplo, que la lavanda es relajante. Entonces, ¿Cuáles son más excitantes? el pomelo es... ¿Sexualmente? Eso ya, más difícil. Yo no sé si está probado, pero yo diría que el almizcle tiene esa función. Una de las cosas por las que hicimos este reportaje es porque, creo que fue en Semana Santa, un amigo mío nos dijo que hay un montón de perfumes falsificados, no que lo vendan como falsificados, o sea, no Sí, que vendan, bueno, sino que copias, copias exacto. con otra marca, ¿no? Ya. Podría ser que un perfume que en el mercado está, yo que sé, a 80 euros, luego esté en unos grandes almacenes a 8. Lamentablemente esto pasa, pero es lo que digo, que luego en uso uno se da cuenta de lo que es la fragancia real a lo que sería una copia. Si utilizas un verdadero jazmín, un verdadero sándalo, o claro. utilizas moléculas sintéticas que tienen una relación olfativa a esos ingredientes naturales, claro, una rosa puede estar entre 3.000 y 4.000 euros el kilo, el iris son 40.000 euros el kilo. Podríamos decir que la copia perfecta es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Porque al A un principio- precio que son a lo mejor 10 veces menos, o Sí, 10 veces es menos. imposible. Es claro. Además, nosotros invertimos muchísimo tiempo en desarrollar una fragancia de este estilo. Estamos 2 o 3 años para un desarrollo de una fragancia así. Este es el acorde Gin Tonic. A ver, ¿qué os parece? Claro. Claro, da ganas de chupar. Lo importante de al final los olores es esta, es la capacidad que tienen de llamar tu atención, de evocarte, pues Yo a veces en el gin tonic, cuando echas las gomitas y se ponen fina como si fueran puntos suspensivos, digo, ¿qué querrá decir esto? Continuará. Puntos suspensivos. Claro, desde que leímos a Patrick Süskind, siempre la pregunta es si se puede crear un perfume que a todo el mundo le huela bien. Claro, está en la novela de Süskind, que tuvo muchísimo éxito en los años 80, si recuerdas, a mí me impresionó mucho cuando la leí, porque además, después de leerla, te pasas 15 días usando el olfato, porque el olfato es un sentido que no usas a menos que te agreda casi, ¿no? O que te huela muy bien, dices, qué buen ven aquí, o que te acerques a una persona que huele bien, ¿no? Pero casi el olfato no va en busca de, sino que se encuentra, ¿no? Y entonces en la novela aquella, claro, describía también cómo se combinaba, cómo se fabricaba un perfume, que luego tú te pasabas, porque además este sujeto tenía... El protagonista de la novela tenía una nariz tan sensible que oía el cristal, que oía una puerta, ¿no? Y entonces, claro, a mí me colocaba mucho esa novela. La he vuelto a leer, por cierto, para ver, y no ha perdido esa potencia, ¿no? Y entonces, él tenía, lo curioso de este personaje es que él no oía nada. Y entonces, su afición primero es hacer un perfume con el que todo el mundo se rinda, ¿no? a tus pies, pero luego un perfume con el que él oliera y pudiera pasar desapercibido entre la gente, ¿no? Porque claro, el no oler, el otro día, ¿te acuerdas? Comentábamos lo terrible que es no tener sombra. Pues es un poco no oler. A lo mejor la gente no sabe lo que pasa, pero nota que hay algo extraño. Este hombre era rechazado porque no oía. No huele a nada. Porque desde bebé, la primera nodriza a la que se lo dan, porque a su madre la ejecutan, ¿no? Porque ha abandonado al bebé para que muera, lo rechaza, lo deja en un convento, creo recordar, porque le da miedo, y le dice, del convento, dice, ¿pero por qué le da miedo? Dice, porque no huele, ¿no? Es un buen arranque para una novela, ¿no? Sí, sí. El hombre que no olía nada. Oye, que hasta la semana que viene, Juanjo, no sé si en el metro hay vagones de pobres y de ricos, no son todos de pobres, ¿no? En el metro de París había 2 clases, no sé si sigue. La línea tuya, la de Pero Gabriela. vamos, en un metro es un
medio de transporte muy popular, y ahora en Madrid se han encargado de que nos recordemos, de recordarnos que es muy popular porque han quitado frecuencias, de manera que vamos más apretados. Eso es para que sepas que eres pobre. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo nos evocan los olores? Tiene una capacidad de evocación. Sí. Yo aún entro en casa de mis abuelos, que ya está medio derruida, y aún noto el olor de mis abuelos. Seguro. Bueno, tú sabes que dicen que a la gente esta que compra un establo y se hace una casa en el establo, un establo antiguo, no se ha ido en orden a las vacas. Nunca se va. Nunca se va. ¿No has oído eso? No. No, se impregnan las paredes, las piedras y nunca se va. Bueno, reflexionaré lo que pueda estas 2 horas y media con este niño delante tocando el tambor. Tocando las pelotas. ¡Qué bien! Suscríbete a Las Edades de mi Jazz. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.